Hola a todos y todas. Hoy tenemos la clase 6, tracto digestivo y glándulas anexas. Al igual que las otras clases, este va a ser dividida en tres partes. Vamos a partir con esófago y estómago. Los contenidos de esta clase en general son esófago, histología y embriología, relación con la faringe y estómago con sus porciones, influencia de la distensibilidad abdominal en la mecánica respiratoria, intestino delgado grueso y ano. Con respecto a la influencia de la distensibilidad abdominal en la mecánica respiratoria, esto ya se evaluó, o sea, ya se tocó en la primera unidad cuando se vio diafragma. ¿Ya? Así que estaremos enfocados principalmente a lo que es sistema digestivo. En cuanto a las glándulas anexas, que va a ser ya de la tercera parte de esta clase, corresponde a revisar hígado o páncreas. Además, se verá como órgano accesorio la vesícula biliar y dentro de las generalidades de peritoneo, anatomía y superficial del tracto digestivo. Recordemos que el aparato digestivo está dividido en el tubo digestivo y las glándulas anexas. Además, no aparece ahí en el cuadro, pero están los órganos accesorios que corresponden a dientes, lenguas y vesícula biliar, que la revisaremos hoy. En cuanto al tubo digestivo, está la cavidad oral y faringe, que eso ya se revisó. Dentro de las glándulas anexas, las glándulas salivales también ya se revisaron y hoy partiremos revisando lo que es el esófago. En cuanto a la faringe, se va a comunicar por inferior con el esófago a nivel de la sexta cervical. Aquí nosotros podemos ver una vista posterior donde estamos viendo con el número 1 el músculo constrictor inferior, el cual tiene un par de fibras, o sea, tiene las fibras que vienen en esta dirección de medial a lateral en diagonal, pero hay dos grupos de fibras las cuales tienen una disposición de tipo circular y que corresponden con el número 3 a el músculo tirofaringio y con el número 2 el cricofaringio. Estos dos músculos van a van a estar constantemente contraídos, generando un cierre a nivel de la zona superior del esófago. Y por eso esta zona es que se llama esfínter esofágico superior. Cuando nosotros gatillamos o cuando se gatilla en cada uno de nosotros el reflejo de la deglución y esta pasa a ser de su etapa voluntaria a la involuntaria, se generan una relajación de esta musculatura, lo cual permite que el bolo pueda pasar desde la faringe hacia el esófago. Y en el esófago se van a generar una serie de ondas, las cuales van a permitir el movimiento del bolo hacia inferior para llegar al estómago. Cuando la presión del músculo cricofaringio, en este caso el número 2, tiende a tener una muy alta presión, este va a generar que no se relaje durante esta fase de la deglución, la fase ya de la faringe a la esofágica, y va a empezar a haber un cúmulo o un aumento de de la presión sobre el músculo tirofaringio, generando de que eventualmente pueda protruir parte de la mucosa del esófago, de la mucosa y la submucosa. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cuando tenemos esta patología, que es el divertículo esofágico, también conocido como divertículo de Zoster, por eso están sus siglas DZ, eh, la persona va a deglutir y mucha parte de esa comida o parte de esa comida va a seguir de largo su camino normal, pero una porción se va a ir hacia este divertículo, haciendo que sea cada vez más grande. Incluso puede llegar a generar de que se desplacen las estructuras anteriores, porque acá atrás está la columna vertebral, eso no lo vamos a poder desplazar, pero las estructuras anteriores se tienden a desplazar y se va a ver como un bulto en el cuello. Esta patología no tiene una etiología clara, pero se estima que
porque como dan las personas de sobre 60 años, ya tiene una mayor incidencia en personas con entre 60 y 80 años y en hombres, es que se da por un tema también de procesos degenerativos, pero no es tan común que se pueda encontrar. De todas maneras, es una patología que ustedes la pueden ver en la clínica y que la van a ver y que tiene una directa relación con lo que es la deglución. El esófago tiene una forma de S itálica, mide aproximadamente unos 25 centímetros, siempre eso considerando de que un sujeto de 1,70 m, ya vas a estar entre lo que es la sexta cervical, que corresponde a C6, hasta T12. Tiene tres porciones, una porción cervical, si nosotros pensamos aquí va a estar el tórax, en esta zona, ahí está el diafragma. Entonces, la porción que queda por sobre la primera costilla va a ser la porción cervical, toda la que quede dentro del tórax va a ser la porción torácica y la última porción debajo que va a estar en la zona abdominal va a ser la porción abdominal del esófago. El esófago, entonces aquí vemos sus tres porciones, además va a tener algunas relaciones que son bastante interesantes de revisar. Por anterior, en la zona superior, se va a relacionar con la tráquea. Y en la zona inferior, que aún sigue siendo torácica, vamos a encontrar el corazón. Por la cara posterior del esófago va a ir la arteria aorta abdominal. Por superior se va a relacionar con la faringe y por inferior con el estómago. Además, en sus caras laterales se va a relacionar con ambos pulmones. En realidad con las pleuras de los pulmones, no con el pulmón directamente. La histología del esófago va a cumplir la misma histología que tienen todas las estructuras del sistema digestivo, y esta consiste en que vamos a tener cuatro capas. Una capa y la más profunda va a ser la mucosa, que corresponde a tejido de tipo epitelial. Vamos a tener distintos tipos de tejidos epiteliales con distintas funciones, pero tenemos una mucosa con tejido epitelial en la zona más profunda. Luego, superficial a él viene la submucosa, que va a tener tejido principalmente conectivo, el cual va a contener tejido fibroso y vasos sanguíneos. Otro dato, recuerden que siempre que tengamos tejido epitelial vamos a tener un tejido conectivo aledaño. Vamos a tener también la tercera capa, que corresponde a la muscular, que vamos a tener siempre dos músculos en la zona profunda, el músculo liso circular, y por superficial el músculo liso longitudinal. Y por la cara externa, la capa más externa, en el caso del esófago vamos a tener una adventicia, y en el caso de todas las vísceras abdominales, la capa ya no se va a llamar adventicia, sino que se va a llamar serosa. El diafragma, recordemos que era este músculo que tenía como función principal la ventilación. Tiene forma de un paracaídas doble, ya como estos paracaídas militares. Tiene una zona central que es tendínea y una zona externa que es muscular. En la zona tendínea van a atravesar las siguientes estructuras. Vamos a tener un orificio para la vena cava inferior. Vamos a tener unos orificios para la arteria y nervios frénicos. En la zona posterior vamos a tener dos pilares, el pilar derecho y el pilar izquierdo. El pilar derecho va a ir a formar un loop muscular que va a formar el hiato esofágico y por ahí va a atravesar el esófago. Y entre los pilares derecho e izquierdo se va a formar un arco tendíneo, ya que se va a llamar el hiato aórtico, pero no va a estar atravesando al diafragma, sino que la aorta va a pasar por posterior a él.
Dentro de los pilares del diafragma y hiato esofágico, aquí nosotros encontramos con el número 1, ahí está el esófago, aquí está el pilar derecho y cómo se forma el loop. Ahí con el número 4 podemos ver vena cava inferior en el caso del 4B, que es el que estamos mirando. El 5 corresponde al pilar derecho del diafragma. El 6 el pilar izquierdo. ¿Ya? Y con el número 7 que está en la imagen A solamente, encontramos la porción tendinosa del pilar. Em, en el número 4A que tenemos el ligamento freno esofágico, que es un ligamento que va a estar fijando al diafragma con el esófago. Aquí tenemos una imagen de Lackland de anatomía, aquí tenemos, así se ve una imagen real. Fíjense cómo ahí está el orificio de la vena cava, ahí está el loop que forma el hiato esofágico y ahí está el pilar derecho y el pilar izquierdo formando este arco tendíneo, permitiendo que la arteria aorta pase por posterior al diafragma. El cardias es una porción del estómago y la zona de unión que encontramos entre el esófago y el estómago. Dentro de sus características es que va a formar un esfínter falso. Ahí fíjense que salió destacado lo que era el diafragma, que corresponde a estas porciones de aquí. Y aquí tenemos el esófago. Si nosotros ahí está, bueno, destacado lo que es la porción del cardias. Y si ustedes se fijan en esta imagen, tenemos una ampliación de esta zona para mirar el músculo. En el caso del esófago, está compuesto por músculo liso y el diafragma por músculo esquelético. Pero en la zona de unión, aquí está el ligamento freno esofágico y si ustedes se fijan, las fibras que se forman tanto en el diafragma como en el esófago tienden a ser similares entre sí, pero distintas a la de su estructura original. Y la razón de esto es porque tenemos un componente mixto de fibras de músculo liso y fibras de músculo esquelético. Y esto es porque el cardias va a actuar como un esfínter real de esta zona. O sea, perdón, un esfínter falso de esta zona. ¿Y por qué hablo de un esfínter falso? Porque un músculo de esfínter es un músculo de tipo circular, ¿ya? Y este músculo que va a ser de tipo circular va a generar un cierre real por su contracción muscular. En cambio, en este no tenemos un músculo, no tenemos un cierre real, sino que es la contracción constante de estas fibras musculares las que van a generar de que esta estructura se encuentre cerrada, evitando que el contenido gástrico se devuelva por el esófago. Aquí tenemos unas alteraciones precisamente que ocurren en el cardias. Una de ellas puede ser el reflujo gastroesofágico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la musculatura, que le estaba mencionando recién, pierde su capacidad de contracción, generando siempre o constantemente una apertura entre lo que es el estómago y el esófago, haciendo de que constantemente se esté devolviendo parte del gas, que aquí tenemos siempre una burbuja gástrica, parte de ese gas se va a estar devolviendo, o de frente, por ejemplo, la persona si se acuesta, si no tenemos ningún problema, no vamos a tener dificultades. Pero si esto está constantemente abierto y la persona se acuesta, el contenido gástrico se va a devolver. Por eso las personas que tienen reflujo gastroesofágico deben dormir sentadas. El caso totalmente contrario corresponde a la acalasia. En la acalasia ocurre de que el músculo, en vez de relajarse cada vez que llega una presión, por ejemplo, por el bolo, no se relaje, impidiendo de que pase el alimento hacia el estómago. Y eso va a empezar a generar de que parte de estos
alimentos se empiecen a quedar acumulados en el esófago, haciendo de que éste se distienda perdiendo su forma. Y eso es lo que se conoce como el megaesófago. Ya el cual ocupar espacio y está en relación con el corazón por anterior, podría generar alteraciones en esta estructura. Este video corresponde al desarrollo embrionario del, del tracto digestivo. Se los voy a dejar para que lo vean, ya, en el cual se entiende perfectamente. Y lo que tiene que quedar claro es que se genera el plegamiento de caudal a craneal, o sea, en las zonas craneales y caudal hacia la zona central. Y posteriormente a eso también con eso se va a formar el intestino primitivo. Luego se va a generar y cada una de estas partes del intestino primitivo van a derivar los distintos órganos. ¿Ya? Entonces tienen que tener súper claro cuáles son los límites y qué órganos se van a estar formando. ¿Ya? Entonces con este video les va a quedar de verdad mucho más claro. Aquí tenemos las regiones abdominales. Nosotros, si ponemos una línea que va desde la línea media clavicular hacia abajo, en ambos lados, desde el borde inferior de las costillas hasta el otro borde inferior de las costillas, y desde la cresta ilíaca a la otra, se va a dividir el abdomen en 9 cuadrantes. Estos 9 cuadrantes, cada uno va a tener su nombre, pero está principalmente asociado a distintos órganos, ya que o la ubicación de distintos órganos. Ahí arriba les dejo un video, este es un rap que habla sobre las regiones anatómicas del abdomen y su contenido. Ya, entonces primero tenemos el hipocondrio derecho. Recuerden que si tenemos uno derecho porque vamos a tener uno izquierdo. Y ahí tenemos las estructuras que contiene el hígado, vesículo biliar y parte superior del riñón derecho. En el caso del epigastrio, que es la zona central y superior, vamos a encontrar principalmente el estómago, parte del esófago, la porción abdominal del esófago, cuerpo del páncreas. En el caso del hipocondrio izquierdo, la curvatura mayor del estómago, el vaso, la parte superior del riñón izquierdo y la cola del páncreas. En el caso del flanco vamos a tener la parte inferior del riñón derecho, colon ascendente y parte del intestino delgado. En el mesogastrio vamos a tener duodeno, yeyuno ilion, la cabeza del páncreas y el colon transverso. En el flanco izquierdo vamos a tener la parte inferior del riñón izquierdo, colon descendente y el intestino delgado. Fosa ilíaca derecha. Vamos a tener el ciego, el apéndice cecal, también conocido como apéndice vermiforme, el ovario y cuerno derecho en el caso de las mujeres. En el hipogastrio, intestino delgado, específicamente el yeyuno, vamos a encontrarnos con el recto, vejiga urinaria, y en el caso de las mujeres útero, y en caso de varones, próstata y vesículas seminales. Y en la fosa ilíaca izquierda vamos a encontrar colon sigmoides y en el caso de solamente mujeres, ovario y cuerno izquierdo. La cavidad abdominal, dentro de sus límites, recordemos que por superior estaba el diafragma, por inferior los músculos soloperiné y por anterolateral las paredes músculo-aponeuróticas, ya que esto se vio en las clases anteriores. El estómago es un órgano que tiene también unos 25 centímetros de longitud en condiciones normales. Recuerden que esto puede variar dependiendo de la persona y la cantidad de alimentos que ingiera. Tiene una forma de judía que es como un poroto aplastado. Presenta dos curvaturas, una curvatura menor y una curvatura mayor, y dos escotaduras, una escotadura superior y una escotadura inferior. Morfológicamente se va a dividir en 4 partes. La primera de ellas corresponde a la porción cardíaca,
el cardias. ¿Ya? Tenemos la zona que está aquí, el fondo, que como dato aquí vamos a encontrar en general lo que es la burbuja gástrica, ya que es una referencia principalmente cuando nosotros vemos radiografías de la zona abdominal, el cuerpo y finalmente vamos a encontrar lo que es la región pilórica, que va a tener lo que es el antro pilórico y el píloro. Dentro de la estructura externa e interna, por la cara interna, bueno, nosotros vamos a encontrar de todas maneras que las cuatro capas que ya se mencioné, la mucosa, la submucosa, la, em, la muscular y en este caso vamos a tener serosa. Recuerden, si el órgano se encuentra dentro de la cavidad abdominal, la capa más externa va a ser serosa. Si el órgano del tracto digestivo está fuera de la cavidad abdominal, por ejemplo, como el esófago que se encuentra en la cavidad torácica, va a tener una capa que se llama adventicia. En el caso de la estructura interna, en la mucosa, nosotros vamos a encontrar estos pliegues que se llaman pliegues gástricos, que es parte de la mucosa del estómago. ¿Ya? Y ahí están pliegues gástricos. En la zona, la capa muscular, nosotros, a diferencia de todo el resto del tracto digestivo, en vez de solamente dos músculos, que es la capa circular y la capa de músculo liso longitudinal, vamos a encontrar una tercera capa que es profunda, que se llama músculo liso oblicuo. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está cortado el músculo circular para mostrar el músculo oblicuo. Entonces, el músculo liso oblicuo. Estas fibras que van a transversas son el músculo liso circular y estas fibras que también están cortadas porque deberían llegar hasta cubrir todo el estómago corresponde al músculo liso longitudinal. El píloro corresponde a un cierre real. Aquí tenemos un esfínter de tipo circular que se encuentra en la zona de unión entre el estómago y el duodeno. Genera un cierre que evita de que el contenido gástrico esté constantemente pasando al duodeno y evita también que los elementos del duodeno se devuelvan hasta el estómago. ¿Ya? Entonces, eso de ahí es el esfínter pilórico y píloro vendría siendo la apertura que hay en la zona central. Entonces, como ya veníamos diciendo, la histología del estómago está compuesto por las cuatro capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Una característica propia del estómago es que la capa muscular va a tener una capa extra que va a ser el músculo liso oblicuo, y al igual que el resto del tracto digestivo va a tener el músculo liso circular y el músculo liso longitudinal. Otra cosa que tenemos que destacar es que en la mucosa vamos a tener tejido epitelial de tipo glandular. Vamos a tener glándulas de tipo endocrinas que van a liberar algunas sustancias al torrente sanguíneo y entre ellas está la gastrina. Y tenemos también que algunas glándulas que van a tener función de tipo exocrina, liberando sustancias a la superficie de la mucosa. Estos elementos que se van a liberar, por un lado, es el ácido clorhídrico, que corresponde a los jugos gástricos propiamente tal, y tenemos mucus, que va a actuar como un protector de la mucosa y que va a estar mayoritariamente concentradas en esta zona. Algunas relaciones del estómago. El estómago está principalmente en el epicondrio. Su curvatura mayor va a estar en el hipocondrio izquierdo. Si nosotros ahí retiramos el hígado, vamos a poder ver que el estómago se relaciona con, o la parte que la continúa es el duodeno. Además, posterolateral a él se encuentra el vaso. En la zona posterior, el polo superior del riñón izquierdo. También tiene una relación en su cara inferior y posterior con el
páncreas. Bueno, esto ha sido la primera parte de esta clase. Espero que les haya quedado todo muy claro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.